Feliz y bendecido día. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mis hermanos, mis hermanas en Cristo, cada día de sus vidas. Bendiciones para todos. Estoy contento de estar otra vez aquí para transmitirles este mensaje de bendición. Vayamos a la Biblia en 2 Corintios 5:17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las veces que nos hablas, Señor, y que todo lo que yo vaya a decir en esta hora sea pura y exclusivamente dirigido por ti. Que cada palabra sea dictada por ti. Y yo procuraré no añadir ni omitir nada a lo que considero me has dicho para decir hoy a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Las personas que tienen un propósito desde que nacen para con Dios, mucho antes de su nacimiento, Dios los está guardando, pero a la misma vez, antes de su nacimiento, el diablo les hace ya una batalla, o tratan de matar a la mamá durante el embarazo, o hacen algo para que la mamá aborte. Siempre hay cosas que él quiere hacer cuando sabe que van a ser una persona con un propósito divino de parte de Dios. Pero Dios, como digo otra vez, cuida desde el mismo vientre a sus hijos, a sus propósitos. Que Él sabe quiénes serán el día de mañana. Para varias personas, el diablo ha hecho su trabajo de andar como león rugiente y se ha dedicado a arruinarles la vida, a apartarlos de ese camino de una manera tan obsesiva a veces. Y cuenta una historia de un muchacho que nació con un propósito divino. Este niño conoció del Evangelio a los 7 años y desde ese entonces empezó una vida de iglesia, una vida ministerial junto a su madre, junto a su hermano. Pero antes de eso, antes de llegar a la edad de 7 años, este muchacho, este niño, una vez casi muere de asma en el hospital, en su casa. Y cuando la mamá lo lleva al hospital, le dice el doctor, si usted hubiese traído a este niño una hora después a esta hora que lo está trayendo, este niño se les muere. Y ese fue el primer dardo del enemigo hacia este niño. Este niño nació con unas habilidades tremendas por trepar árboles, por trepar paredes, por pasiones de deportes de alto riesgo, que si le hubiesen dado a elegir a la edad de 7 años qué es lo que quería hacer cuando fuera grande,
era: yo quiero ser un deportista extremo, de los que hacen deportes extremos, de los que se lanzan en paracaídas, de los que escalan montañas, porque el muchacho tenía los dones para eso. De manera que el enemigo, cuando se da cuenta de los dones de este niño, usó varias figuras de versiones animadas, como el Hombre Araña, para tener un demonio exclusivo para este niño. Cuenta la historia que este niño trepaba las paredes sin aguantarse de nada, solamente imitando o jugando al Hombre Araña. Pero nadie en su normalidad trepa las paredes sin aguantarse de nada. Y este niño tenía esa facultad, hasta que un día un pastor dijo que ese era un demonio que estaba atacando al niño. Así que oraron por él, oraron por su vida. Y poco a poco el niño empezó a ser normal nuevamente. Pero tenía mucha facilidad para que cada comiquita y caricatura que viera, la esencia de la caricatura, del demonio que el diablo ha incluido en los dibujos animados, se le metiera solamente con verlo un par de veces. El Hombre Araña, la Máscara, los dibujos animados, todos y cada uno era un demonio distinto metido en este niño. Y ese fue el segundo dardo del enemigo. El enemigo quiso apartarlo del camino por medio de estas cosas. Pero como te digo, que este niño nació con medio de una familia cristiana, siempre las oraciones de su madre, de sus pastores, de sus hermanos, lo iban liberando de esas cadenas del enemigo. En un día, una administración de la iglesia, este niño cuenta, ya un poquito más grande, no sé, de 9 años, en una administración de una iglesia pentecostal, el niño cayó en la administración y él recuerda en ese trayecto que estuvo en el piso, recuerda cómo Dios lo llevó al cielo y al infierno. Y él recuerda con lujo de detalles los mares de cristal, y recuerda con lujo de detalles las jaulas de las torturas en el infierno, los tipos de demonios que habían, los tipos de ángeles que habían, las celebridades o las personalidades famosas que habían en ese entonces. Este niño las logró ver. Cuando despertó, contó el testimonio a toda la congregación, y efectivamente dijeron de que este niño iba a ser un propósito divino cuando creciera, cuando fuera grande. Pero el diablo es un adversario que se vale de cualquier cosa para desviar a sus hijos del propósito. Ya a la edad más o menos de 13 años, el niño y su mamá se apartaron de la congregación, de los caminos de Dios, por cuestiones acerca de los pastores líderes. Se habían divorciado, y eso hizo que la iglesia se divorciara también de ella. Empezaron unos a irse a otras congregaciones, pero la madre de este niño y el niño empezaron su vida secular, sin buscar ninguna otra congregación. Hasta ese momento, el niño no sabía nada acerca de una vida mundana, una vida, digamos, inmoral, justo hasta ese momento. Quiero que sepan que estoy hablando de mi persona. A la edad de 13 años, 12 años, si mal no recuerdo, el diablo usó una herramienta que usa con la mayoría de los hombres, pero desde muy temprana edad, que fueron las mujeres. A la edad de 12 años, 11 años,
yo empecé a sentir atracción por mujeres ya mayores, mujeres de 30 años o adolescentes, pero no era una debilidad en el término sexual, hablando de que todo lo que le veía le tentaba, que también pasó, sino me refiero al espíritu de despecho que tiene ya un hombre corrido. Este niño lo empezó a sentir a la edad de 12 años. Yo recuerdo haber llorado amargamente a la edad de 12 años, como si yo hubiese vivido 50 años de mal de amores. A los 11 años yo odiaba a las mujeres. A los 11, 12 años yo me expresaba mal de una mujer. Fui creciendo con esa ideología y empezó a pasar el tiempo. Yo no voy a usar ni repetir las palabras que yo usaba para describir a las mujeres, pero era una frase que me caracterizaba a los que me conocían, que no era para nada favorable. Empezó a pasar el tiempo, yo empecé a juntarme con amigos, crecer, y tenía una mala fortuna de no saber esperar, de tener una impaciencia por crecer a la edad de 13 años, cuando la vida se supone que está en un momento de sin problemas, sin necesidades. En mi caso yo vivía con mi mamá, vivía con mi hermana, vivía con mi tío, y no tenía ningún tipo de necesidad hasta ese momento. La casa de mía, cuando yo estoy en este momento, es una casa que podría decirse que era un infierno, porque se movía un espíritu de alcoholismo, de conflicto. Así que cuando fue pasando el tiempo, nos mudamos de aquella casa por miedo a caer en el mismo vicio, por miedo a que se presentara una tragedia. Nos mudamos a otra casa. Cuando nos mudamos a otra casa, yo me mudo de colegio, me mudo de liceo, y aquí es donde empieza el verdadero ataque de Satanás hacia mi persona. Cuando llegamos a esta nueva casa, empecé yo a estudiar en un sabatino todos los sábados, y empecé a ser el popular del liceo. Alguien sumamente irreverente, sumamente boca sucia, sumamente mujeriego, amiguero, una versión de mí totalmente despreciable. Para ese entonces yo estudiaba y trabajaba, y empecé a trabajar a la edad de 14 años cuando nos mudamos. Dios me permitió trabajar en varios tipos de trabajo. En albañilería, en carpintería, fui colector de microbuses, en recargas de agua, trabajé descargando camiones, trabajé en ferias de hortalizas, trabajé en puestos de desayuno y muchos más que no me va a dar mucho chance porque no tiene importancia. Pero trabajé desde los 14 años. Nunca abandoné mis estudios, por ello sé lo que es estudiar y trabajar al mismo tiempo. Nunca abandoné mis estudios, pero mi vida personal cada día se iba decayendo. Yo nací heredando el vicio del alcohol, así que yo con varias personas a la edad de 14 años empecé a reunirme a beber, cosa que no había hecho hasta esa edad. Empecé a beber todo tipo de bebida alcohólica que el diablo se ha inventado, y esto era cada vez peor.
A mí el diablo me intentó matar muchas veces en esta estadía. Una vez estábamos reunidos, unas personas, y pasó un hombre con una carretilla y con algo, un televisor, un aire acondicionado, no me acuerdo. Y me llamó para que yo lo ayudara a llevarlo un poquito más adelante, la carretilla. Y yo de inocente fui. Cuando iba un poco más adelante, que ya no había mucha gente, el hombre sacó un arma y empezó a caminar conmigo. Y en ese momento llegaron varias personas armadas, varios malandros armados alrededor. Yo dije, claro, yo estoy con él, estoy llevando esto con él. Yo dije, si van a hacerle algo a él, me lo van a hacer a mí, obviamente. Pero fíjense lo bueno que es Dios. Ellos llegaron, se reunieron, o sea, lo rodearon al hombre, le quitaron el arma, toditos con armas en las manos, apuntándolo. Empezaron a revisarlo, revisaron la carretilla, las cosas que tenía robadas, que por supuesto supe que eran robadas, por eso es que lo venían persiguiendo. Y yo hasta el sol de hoy no puedo creer que no me hayan visto. No me vieron. Revisaron la carretilla, yo al frente de la carretilla, y a mí ni siquiera me dijeron, tú vienes con él. No me dijeron nada de mirarme ni siquiera. Así que agarraron su carretilla, agarraron al hombre así como por los brazos y se lo llevaron. Y yo regresé a mi casa y no me miraron. Muchas veces el barrio donde yo vivía, donde yo estaba, donde nos habíamos mudado, era peligroso. Varias veces me apuntaron. Varias veces vinieron personas confundiéndome con otros a querer matarme. Y todo este tipo de situaciones yo no puedo pasarlas desapercibido, guardármelas, de decir no las voy a contar nunca. Hoy Dios me dijo, no prediques hoy, sino que vas a contar tu testimonio. Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a contar mi testimonio? ¿En qué sentido? Él me dijo, cuenta tu testimonio las veces que yo te he librado y que Satanás te ha querido matar. Y aquí está. Recuerdo una vez que fuimos hacia un río, también yo con mis amigos, con compañeros, con personas, estábamos rumbeando, y cuando salíamos del río, venía saliendo un camión con mucha gente, y el camión venía a una velocidad y en una subida. Ustedes saben que los ríos son siempre mar abajo, entonces la subida. Y el hombre dijo, bueno, móntense, pero no desaceleró el camión, sino que siguió. Entonces de manera que uno tuvo que correr. Nos montamos en el camión, pero yo tenía las cholas mojadas, y cuando yo estoy montado en el camión, las cholas se me resbalaron y me caí. Con el camión andando rápido, velocidad máxima. Me caí. Y lo único que tuve fue rasguños en el cuerpo. Ni un hueso roto, ni un morado. Me caí, di vueltas, me levanté, me revisé, solamente raspones. El camión se fue y yo tuve que ir caminando hacia mi casa porque no se dio cuenta que yo me había caído. No se dio cuenta si yo me había matado. Y así fue. En este tiempo, yo llegué a recibir bebidas. Llegué a recibir con personas ya más dañadas algo de sustancia. Esto yo no se lo contaba a nadie hasta ahorita que lo estoy diciendo. Yo llegué a recibir sustancias, llegué a consumir este tipo de droga con personas dañadas. Fumé un poco, acepté cigarro un poco, y mi vida se estaba decayendo. A la edad de 15 años fui a un casting de canto. No quedé, pero el promotor, el director que organizó el evento, Marcos López, que le mando un saludo, hoy en día es mi representante artístico,
Marcos López se enganchó mucho conmigo, con mi voz. Y a pesar de que no quedé en el casting, él empezó a invitarme a ciertos tipos de eventos. Pero en estos tipos de eventos, al principio, hoy en día no pasa, al principio yo sentía, yo lo dije en unos mensajes hace poco, sentía que me estaban usando. Yo llegaba al evento a cantar y me ponían a trabajar, me ponían a servir las mesas, me ponían a hacer cosas por lo cual no me habían invitado. Y ya cuando iba a cantar estaba todo sucio, estaba molesto, estaba de mal humor. Y me pasó eso muchas veces. Muchas veces quedé varado en sitios donde en altas horas de la noche, saliendo de esos eventos, porque ni siquiera te daban para un pasaje, ni siquiera te daban para un transporte. Yo tenía que venirme de distancias a pie o pidiendo cola. Todo eso, el diablo poniéndose en medio de todo. Yo tenía una voz ya desde muy temprana edad, muy bonita, cantando canciones de Vicente Fernández, de Luis Miguel, de Ricardo Montaner. Y me invitaban a muchos eventos, muchas bodas, muchos 15 años, carnavales. Pero ya cuando yo tenía una edad de 17 años, esa voz que me acompañaba a todos lados empezó a quebrarse, empezó a apagarse, empezó a romperse. Porque el alcohol va poco a poco arruinando nuestras cuerdas vocales. Yo era joven, pero había empezado más joven a tomar y a beber. Y a tener una vida loca. Recuerdo en muchas veces que no tenía trabajo, que en ocasiones que no tenía trabajo, me abstiné, me abstuve de no robar, me abstuve de no empezar un camino más malo del que ya tenía. Pero nosotros, en muchas ocasiones, Venezuela estaba muy crítica la situación. Estoy hablando 2015, 2016. Muy crítica la situación, no había trabajo, el dinero no alcanzaba. Y las personas comíamos sardina, comíamos yuca, comíamos lenteja, que era lo que se podía comprar, unas masas amarillas que empezaron a llegar, empezaron a andar por ahí. Eso era lo que comíamos. Porque no había arroz, no había harina, no había espagueti. Y lo que había era súper caro. Aproximadamente lo que tú ganabas en un sueldo semanal se iba en 3 artículos. Muchas veces, Dios me perdone por decirlo, muchas veces nos tocó comer de la basura, de restos. Yo siempre fui, desde muy joven, un muchacho que se responsabilizó por su mamá. Mi mamá me tuvo a una edad de 41 años. Ya cuando yo tenía 20 años, mi mamá tenía 61. Mi mamá tenía y tiene problemas de salud. Y como vivimos aquí en Venezuela, nunca tuvo una pensión que la acompañara bien. En otros países las personas mayores viven de su pensión y aquí no se pueden dar el lujo de hacer eso. Yo siempre tuve en mí la responsabilidad de, pase lo que pase, no dejar sola a mi vieja. Y por esta razón, les dije que yo estudiaba y trabajaba a la misma vez. Me costó estudiar una carrera profesional. Yo no estudié una carrera profesional por estos motivos. Desde un tiempo para acá, los horarios de trabajo empezaron a ser muy estrictos. Yo siempre fui clase baja tirando a subsuelo. Nunca tuvimos internet. Hasta la actualidad, yo no tengo internet. Yo cada vez que tengo que subir un video de estos, tengo que bloquear cada bendito fin de semana donde subirlo. Nunca tuve internet para estudiar.
Y cada carrera se limitaba al horario de los nuevos trabajos. Siempre los trabajos que empezaron a surgir eran trabajos de 8 de la noche, de 8 de la mañana hasta 9 de la noche. Dios sabe que no miento. Yo llegaba a mi casa, he llegado a mi casa a 12 de la noche, cuando había inventario 3 de la madrugada, y nunca me dio chance de poder estudiar. Como siempre estuve con mi mamá, conmigo, yo me dediqué a trabajar para poder darle sus cosas que ella necesitaba. Y me duele mucho no haber estudiado algo más temprano o haber tenido una posibilidad más fácil. Y más la vida que yo empecé a llevar me decía, quédate aquí, no necesitas estudiar, tú trabajas, mira, ganas tu propio dinero, ¿para qué estudiar? Y empecé yo entre el sueño visionario de ser artista a la realidad del pecado que se estaba apoderando de mí. Cada día me juntaba yo con más personas malas. Cada día me iba deteriorando más mi voz. En los videos que ustedes, que yo tengo en mi perfil de las redes sociales, en esos videos, un poco más joven yo vivía el peor infierno de mi vida. Y empecé a ser aún peor. Nunca me van a ver en esos videos borracho ni loqueando loco, porque yo siempre tenía un gran respeto al público que le estoy cantando, pero apenas bajaba de ahí, era otra persona. Me acuerdo y me da lástima de mí cuando tengo que orarle a Dios, porque el alcoholismo es algo que no se va así nada más. Cuando tengo que orarle a Dios porque quite de mí ganas de querer tomar, de querer salir de los problemas por medio de una sustancia alcohólica. Eso es algo que tú no puedes, o nosotros no podemos darnos el lujo de olvidar. Por eso a los alcohólicos anónimos, cuando llegan al sitio, tienen que decir: mi nombre es Juan y soy alcohólico. Así esté limpio hace un año. No puede decir soy un ex alcohólico, porque cuando lo dice puede caer otra vez. Y yo hasta la edad de hoy lucho con el sentimiento de que cada problema que tengo lo quiero resolver con alcohol. Psicoanálisis con el Señor todo en cada problema que me pase. Cuando estoy sin trabajo, cuando me siento triste, cuando estoy feliz, que quiero celebrar algo. Y eso es calmar el espíritu a la carne. A la edad de 18 años, 19 años, empecé a reflexionar acerca de mi vida. Ya habían sido mucho tiempo de miseria, mucho tiempo de dormir en las calles, o mucho tiempo de las loqueras que vivía. Me acuerdo que la última vez que me pasé de copas, que me emborraché fuerte, que me embriagué fuerte, no recuerdo nada. Simplemente recuerdo que me paré de la casa donde estaba, y donde yo estaba acostado, todo era un charco de vómito. Y fueron como 3 días de mareo, de dolor de cabeza. Y ese día que me vi en ese estado, reflexioné sobre el asunto. Y empecé a buscar nuevamente los caminos de Dios. Empecé a buscar nuevas opciones de congregaciones. Y yo, a pesar de que no comparto
muchas cosas de esta congregación, de esta iglesia, tengo mucho que agradecerle a la luz del mundo. Esa iglesia no fue el destino final que Dios tenía para mí, pero fue el destino, el método, la iglesia, la congregación que Dios usó para yo volver hacia el camino. Cuando yo vuelvo, que quiero volver al camino de Dios, empecé a ir a una iglesia, una de las tantas de luz del mundo, y empecé a asistir. Pero claro, les digo que mi voz ya no era la misma. Mi voz estaba quebrada, no servía ya. Pero a pesar de todo, una vez me acuerdo que llamaron en un servicio de jóvenes. ¿Qué joven quería darle un especial a Dios? Yo tenía 18 años. Y estaba apenas, tendría yo un mes, más o menos, yendo a esa iglesia. Cuando yo llegué, pasé. Y me acuerdo que canté la gloria de Dios. Y a pesar de que tenía la voz quebrada, la voz mayugada, como la garganta como carne esmechada, la gente, los hermanos quedaron enamorados y empezaron poquito a poco a tratar de meterme en el grupo de adoración, pero yo no estaba convencido. O sea, yo estaba yendo a la iglesia, pero seguía siendo el mismo por dentro. O sea, esa lucha de la carne y del espíritu, cuando la carne se rehúsa, en ese momento yo estaba. Y como ustedes saben que la luz del mundo es así, una iglesia muy derecha, les gustan las cosas estrictamente bien. Esa cuestión a mí no me gustó. Me sentí acosado, me sentí ahogado. Y yo tendría como apenas 2 meses cuando les dije, bueno, lo siento mucho, no vengo más. Y me fui. Pero ¿saben qué? Que la palabra dice que el que terminó la buena obra en nosotros el que comenzó, la buena obra en nosotros la va a terminar. Por alguna razón, cuando yo salí de luz del mundo, yo no podía pecar tranquilo. Yo no podía volver al camino otra vez tranquilo. Me acuerdo una vez que fui a visitar a los muchachos con que yo me reuní a tomar y me ofrecieron tomar. Y yo tomé dos vasitos pequeños, pero es como que algo en el cuerpo no aceptó. Y empecé a sentir una repulsión. Me empezó a repugnar. Es como que me asqué de eso en un momento. Me fui. Y no podía estar tranquilo conmigo mismo. Así que empecé a buscar nuevas opciones de congregación. Y llegué a una congregación que había sido una congregación que yo había estado ya hace un tiempo, que duré también poco. Y me encontré con uno de los hermanos en la calle. Se llama Jorge, el hermano Jorge Salas. Y le dije, Jorge, ¿será que cuándo nos podemos reunir? Yo tenía en ese tiempo un potecito de teléfono. ¿Cuándo nos podemos reunir para que tú me pases unas canciones cristianas, unas alabanzas a mi celular? Porque yo quiero tener unas canciones cristianas. Y él me dijo, bueno, en ese tiempo ya estaba la pandemia. Ya yo tendría poco más 20 años. Estaba la pandemia, estaban haciendo las casas, los cultos en las casas. Él me dijo, vente el domingo a la casa de fulana de tal, que yo sabía quién era. Y aquí yo te las paso en la mañana. Resulta que cuando yo llego el domingo en la mañana, veo el servicio y yo dije, de esta no me puedo escapar. Yo estaba buscando otra congregación, pero yo no estaba buscando esa congregación para volver a congregarme ahí. Y cuando llegué al sitio, me acuerdo que yo dije, de esta no me escapo. Y yo dije, buenas, así con esa cara de pena y una cara de loco que estaba yo en ese entonces. El hermano Jorge, sí, está por aquí, vente. El hermano Jorge me sentó en la silla donde estábamos. Empezó el servicio. Me calé el servicio completico. Y me hicieron el llamado a aceptar a Jesús en mi corazón. Y yo, como estaba en ese tiempo de buscando, yo dije, ya para qué, vamos a darle el sí. Y ese día me reconcilié con Papá Dios.
Y hasta el día de hoy estoy esperando las canciones que el hermano me iba a pasar por teléfono. Nunca me pasó las canciones. La intención de él siempre fue más grande que cualquier canción. Empecé a congregarme en esta iglesia. Y empecé a congregarme, empecé a estar en el grupo de adoración. Y poco a poco, como por arte de magia, el Señor empezó a mejorar mi voz. Empezó a pulirla, empezó a cambiarla para bien. Ya no era esa voz enquebrada que ya se había deteriorado, sino que era una voz ya más terciopelada, más practicada. Y yo empecé a pulirme poco a poco. Y en ese entonces yo te puedo decir que estaba enamorado de Dios. Yo me estaba enamorando mucho de Dios. Estaba en ese primer amor, volví a ese primer amor. Es como que volví a ser aquel niño que se congregaba con su mamá y con su hermano en aquella iglesia, que hacía obras de teatro, que hacía especiales. Volví a ser por un tiempo ese niño. Pero les digo que el diablo, como diría el papá de Betty la Fea, es puerco. El diablo no podía simplemente resignarse a que yo ahora estaba otra vez en los caminos de Dios, de manera que usó su viejo método, que fueron las mujeres. Les dije que yo en el tiempo del liceo era un muchacho mujeriego, un muchacho que andaba siempre con varios tipos de mujeres. Pero cuando volví a los caminos de Dios pasó algo que fue, digo yo, obra de Dios, pero maldición para los hombres. Que fue como que se me hubiese quitado gracia absoluta para cualquier mujer. Yo digo que Dios conoce nuestras debilidades y puede hacer, puede fortalecerse en medio de ellas. Esta fue la manera en que Él eligió exaltarse por medio de mi vida. Voy a contar esto rápido porque no quiero herir sentimientos de nadie que esté viendo. Pero por medio de esto, del despecho y el desamor, yo caí 3 años de depresión y pelea con Dios. Me seguía congregando, seguía adorando, seguía diezmando, seguía participando en las actividades de la iglesia. Pero por 3 años, por medio de esto, no le hablé más a Dios. Cuando el pastor decía, o la pastora decía, inclinen su mirada para orar, yo hacía así. No le hablé más a Dios. Y un día, yo sé que lo que voy a decir va a producir urticaria, porque van a decir, ¿cómo Dios te dijo eso? Por eso es que nacen las herejías. A mí me interesa saber, o me alegra saber, de que cuando pasó, se me quitó todo tipo de problema que tenía. Yo había orado por algo personal, había orado, ayunado bastante por ese propósito, y Dios se mantuvo callado. Todas y cada una de las veces que yo ayunaba por ese propósito, Dios permaneció en silencio. Yo no le puedo a ustedes contabilizar cuántas oraciones hice, ni hacer un cálculo de tanta intensidad que hice tampoco en cada una de esas oraciones. Por eso, esa etapa de mi vida me hace recordar al apóstol Pablo cuando en 3 oportunidades oró intensamente para que Dios le quitara un aguijón y Dios no se lo quitó. Bástate con mi gracia. Y yo, a pesar de que conocía eso, conocía la palabra de Dios, yo decía, no, pero ¿por qué? O sea, estoy trabajando duro por ese propósito, estoy orando duro por ese propósito, me estoy esforzando por ese propósito, estoy poniéndolo en tus manos. O sea, el esforzarme por hacerlo era correcto. El orar por el propósito era correcto. Ponerlo en manos de Dios era correcto. Y sin embargo, Dios permaneció callado. Porque una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo lleva montado. Cuando pasó mucho tiempo y yo me iba separando más de mi sueño y el silencio de Dios permanecía, no le hablé más a Dios. Pero una noche
pasó algo inusual y yo espero que ustedes me puedan escuchar con unos oídos espirituales y puedan ponerse en el lugar de lo que pasó esa noche. Yo sé que van a haber gente que van a decir que estoy mintiendo o que me la estoy dando de gran cosa. Pero ustedes saben que a mí no me gusta eso de decir Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo que dijera esto. Cuando yo digo que Dios me dijo algo es porque estoy completamente seguro de que lo hizo. Y esta ocasión fue una vez de esas. Ustedes dirán, ¿qué tanto sabes que fue verdad? Fue verdad porque no dormí en toda la noche. Toda la noche orando y llorando, velando después de que Él me dijo esto. Una noche llegué de la iglesia y me acosté a dormir. Y cuando estaba arropado ya para dormirme, escuché una voz tan dulce, pero a la vez con tanta autoridad, con tanto amor. Yo no puedo encasillar cómo era la voz, porque era de todo un poco, pero lo escuché tan claramente. Y me dijo, hijo, perdóname. Y yo me paré de la cama como quien se asusta. Y yo entendí y le dije, Señor, que te perdone. ¿Que te perdone de qué? Y Él me dijo, perdóname por no cumplir lo que tanto me has pedido. Y en ese momento no escuché más nada, pero sentí de que lo hizo pura y exclusivamente para que yo volviera a hablar con Él. Unos días después, volvía yo de una campaña de milagros que habían hecho y yo no sentía nada. Siempre fui alguien poco, digamos, empático en sentir las cosas espirituales, de que si todo el mundo está hablando en lengua, todo el mundo se está cayendo. No es que yo sea duro, sino que Dios cableó cada quien a la manera de esa persona, con espiritualidad distinta y con manera de ser distinta. Así que cuando está ese mover del espíritu, yo no es que no siento nada, sino que no se manifiesta en mí. Y eso no quiere decir que la persona no esté bautizada en el espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dividió los 9 dones de Dios, y entre esos está el hablar en lenguas. Porque el hecho que tú no hables en lenguas no quiere decir de que no estés bautizado en el espíritu, simplemente no tienes el don. Porque hay quienes creen de que si la persona no habla en lenguas no está bautizada en el espíritu. Pero en esta ocasión yo llegué de la campaña y empecé a cantar una canción que dice: oh, alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba, en la prueba alaba, estás llorando alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Y cuando llegué a casa, es como si algo se hubiese apoderado de mí y empecé a hablar en lenguas como nunca. Y déjenme decirle que ni las parrandas, ni todo el ron del mundo, ni las canciones de Vicente, ni la fama que te puede dar el mundo, ni el mejor manjar que te puedes comer, ni las mujeres, nada en el mundo se comparó a lo que yo sentí esa noche a los pies de Jesús. Y estuve más o menos 1 hora y media orando o hablando en lenguas. Y me acuerdo que yo ponía la canción en el celular y la volvía a repetir, porque parecía que cada vez que la escuchaba, como que sentía más la presencia de Dios. Y ese día
fui bautizado por el Espíritu Santo. Después empecé a ir a muchas iglesias más, a otras congregaciones, pero entendí el propósito. Hoy en día, a pesar de que me dan las ganas de querer beber, tengo a alguien mayor que me saca de los problemas o me saca de las ansiedades. Hoy en día, aunque no tengo digamos, muchos contactos para cantar en varios tipos de eventos, nada se compara cuando canto cada domingo en la congregación. Hoy en día pueden haber cambiado muchas cosas, pero ya sé cómo no deprimirme de manera de echarme literalmente en la basura. Yo llegué a estar horas metido dentro de la basura llorando, deprimido, y hasta con un pedazo de vidrio para quitarme la vida, cortarme las venas. Todo eso, el diablo pensaba que lo me tenía, pero cuando el diablo dice que uno no sirve para nada, Dios dice no, todavía sirves para mucho. Así que yo no sé qué tipo de persona eres tú. Yo no sé qué cosas has tenido que vivir. Tampoco sé qué tipo de cosas has tenido que enfrentar, qué tipo de dolores has tenido que soportar. Tal vez tu vida pudo haber sido peor que la mía y la mía se queda en pañales comparado con lo que tú tuviste que vivir. Pero déjame decirte algo. A pesar de que estés atado por el mundo, a pesar de que estés atado por las artimañas de Satanás, ten por seguro de que si te rindes a los pies de Jesús, vas a tener un final sumamente distinto a la vida que hoy tienes. Tal vez estés igual que yo, atrapado en el alcohol, tal vez seas un drogadicto en adicción, tal vez tengas problemas de infidelidad, que no puedes ser hombre de una sola mujer, y a veces eso no es algo que todos los hombres gozan. A veces hay algunos hombres que sufren siendo infieles. Lo sé porque he hablado con hombres así. Son satisfacciones del cuerpo, más no del corazón ni del alma. Y cualquiera que sea tu situación, tal vez no conozcas de Cristo, tal vez nunca hayas oído hablar de Jesús, tal vez pienses que los cristianos somos religiosos, somos mentirosos, pero con todo y todo lo que pienses y lo que digas, yo puedo profetizarte desde aquí de que tienes un propósito más grande del que estás viviendo. A las personas que tienen algún conocido que esté atrapado en alcoholismo, ¿tiene un propósito para con Dios? Sí. ¿Cómo lo sé? Porque yo fui uno de esos. Aquellas personas que nunca han estudiado, que nunca han avanzado como persona y que viven desperdiciando su vida en cosas que no valen la pena, ¿tiene un propósito con Dios? Sí, porque yo fui uno de esos. Aquel que anda enredado con mujeres, anda drogándose, anda en malos pasos, ¿tiene un propósito para con Dios? Sí. ¿Cómo lo sé? Porque yo fui uno de esos. Hoy es hora de que la iglesia se levante a buscar y dejar de querer agradar al público cristiano. Esto no es para los sanos, sino para los enfermos. Los sanos no están en necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de que no estuve mucho tiempo en la iglesia Luz del Mundo, fue el común denominador que Dios usó para yo ser la persona que soy hoy. A pesar de que este hermano usó unas canciones para llevarme nuevamente a los caminos de Jesús. Todo eso, las veces que yo casi el diablo me quiso matar, las veces en que Dios me habló, el silencio de Dios o el no de Dios es mucho mejor que el sí de este mundo. Así que hoy quiero que nosotros, la iglesia, seamos ese común denominador para cada persona que no conoce a Cristo. Que salgamos a las calles, salgamos al mercado, salgamos a los hospitales, salgamos a las escuelas
y dejemos de estar estancados en nuestra propia congregación. Dejemos de rechazar a las personas por cómo se visten o por cómo actúan. Porque en el momento que lo hagamos, no sabremos si nos estamos metiendo en problemas con Dios por rechazar a un mundano con propósito. Yo sigo siendo un mundano con propósito porque no me voy a dar de que me imiten a mí, porque si me imitan a mí nos vamos al hoyo todos. Esto no lo va a decir cualquier predicador, pero imiten a Cristo. No imiten a mí. Está bien admirar a hombres de Dios, pero no confiar plenamente en ellos. Vamos a orar. El mensaje de hoy fue un poco largo, pero es lo que sentí de Dios en esta semana de transmitirle a todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por lo que transmitiste, Señor, en esta ocasión, para predicarle a tu pueblo, a tu ejército, Señor. Mira a todas aquellas personas, Señor, que tienen en su vida un espíritu de depresión, Señor, un espíritu de falta de perdón, Señor, espíritu de resentimiento, espíritu de alcoholismo, de drogadicción, Señor. Aquellos jóvenes, Señor, que están perdidos por este mundo, Señor. Aquellos jóvenes que están perdidos en las drogas, Señor, en lo que consumen, amantísimo Padre. Te pido, Señor, por cada niño, Señor, que tome el control de las familias para que tomen el control de lo que ven sus hijos, Señor, de lo que ven por los celulares, de lo que ven por las redes sociales, Señor. Así como yo, Señor, hay muchos niños, Señor, que están viendo 100% las cosas que el enemigo ha creado en los medios de comunicación, en los contenidos para ellos, Señor. El enemigo ha creado, Señor, tantas cosas, Señor, para acabar con las almas, Señor, de los niños. Te pido, Señor, de que la iglesia tome la vara que le corresponde y que las familias que conocen a Cristo puedan, Señor, hacer el papel de los sacerdotes del hogar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira a aquellas personas que no tienen a Jesús, que no saben de tu nombre, Señor. Puedas tú hablarle por medio de este testimonio, por medio de este mensaje. Di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén, amén y amén. Si viste este mensaje, no conoces a Jesús, te dejo mis redes sociales que están al principio del mensaje para que me puedas seguir, me puedes escribir. Si vives cerca de la zona de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Venezuela, con mucho gusto podré atenderte personalmente. Si necesitas una oración, podré hacerlo igualmente vía WhatsApp. Dios te bendiga, Dios te guarde, gente. Temple como raíz de cedro, y nosotros nos vemos el domingo que viene con otro mensaje de bendición en esta tu cita de las buenas nuevas.